Yo quisiera hoy hacer una reflexión en cuanto a la vida de Pedro, no Hernández, porque él ya está con el Señor, sino el Pedro de la Biblia. Y quiero llevarle al libro de Hechos, capítulo 2. Solo quiero leer unos versículos para hacer introducción a este tema. Por alguna razón, como parte del diseño de Dios para mi vida, ahora lo veo así. Desde por ahí, por los 13, 14, 15 años, traté de leer algunas cosas que me ayudaran a aprender de la vida. En aquel tiempo pensaba que la vida era más seria de lo que pienso que es hoy. Y entonces siempre estuvo en mi corazón la disposición para aprender. Al estudiar leí unos libros y unos que me recomendaron amigos, y eso pues produjo ciertos cambios en mi vida, en mi corazón. Nunca se me olvida que un tiempo, dentro de esos años de los 13 y los 21, quise, como siempre me ha gustado meditar y pensar en la vida, hasta pensé un tiempo meterme, no sé si a yoga o a meditación trascendental o algo por el estilo, porque yo quería encontrar algo que me ayudara a tener paz en el corazón, que realmente no tenía, ¿verdad? De los 13 a los 21, yo sabía que, como ya les he dicho una que otra vez a ustedes, que no tenía a Dios en mi... Bueno, no entendía esas palabras, pero no sabía cómo ponerme a cuentas, a estar en paz con Dios. Así que siempre he tratado de aprender, y a medida que han pasado los años, ya de 62, ustedes lo imaginarán, especialmente los adultos, los chicos pues me imagino que tendrán una que otra idea, otro que otro pensamiento. Pues ya uno trata de aprovechar toda circunstancia y todo aspecto de la vida para aprender y para crecer, porque igual la muerte no avisa cuando llega. Nos ha tocado enterrar jovenzones de 20, de 30, de 40 años, y pues ellos nunca imaginaron, ¿verdad?, que les iba a tocar ya dar cuentas de la vida. Y yo nunca imaginé llegar a 62 años, así que de verdad estoy muy, muy contento. Y pues Pedro es uno de esos hombres en la Biblia de todos, de cada uno de ellos, hombres y mujeres, chicos y grandes, de los que uno puede aprender. Y yo quise tomar algunas historias, no las tomé todas, de la vida de Pedro, para sacar unas lecciones para que usted y yo recordemos que Pedro pasó por una escuela de la vida que fue muy particular para él. Entonces, en Hechos 2:14, después de que había ocurrido el derramamiento del Espíritu y la gente había escuchado a los que estaban ahí, unos 120 más o menos es lo que se cree que había en ese lugar, entre hombres y mujeres, y se les habían aparecido lenguas repartidas como de fuego sobre su cabeza, y los que estaban ahí, extranjeros en esa ciudad, oían a esas personas hablar en otras lenguas, contar y magnificar de las maravillas de Dios. Entonces pensaron que estaban borrachos, y entonces Pedro, el versículo 14 dice: Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En otras palabras, era muy temprano para estar bolo. Mas esto él lo dicho por el profeta Joel. Y luego Pedro, un hombre que había sido pescador, negociante, era un comerciante de pescado, realmente no solo tenía una que otra barca, porque no solo trabajaba pescando, sino realmente era un comerciante, y le tocó dejar sus redes y sus barcos para seguir a Jesús. Ese pescador que había tenido un encuentro personal con Jesús y que había sido entrenado por Jesús ya para este entonces por un tiempo, les empieza a explicar esto es lo dicho por el profeta Joel. Y del versículo 17 en adelante empieza a explicarles lo que ciertamente estaba pasando delante de ellos, del bautismo en el Espíritu Santo, y lo que Dios había dicho, que Él habría de derramar su Espíritu sobre toda carne. Los hijos y las hijas iban a profetizar, los jóvenes tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños. Y les empieza a explicar. Al final de su mensaje, Él confronta a los que le escuchaban con la realidad
de que ese Jesús a quienes ellos habían crucificado, Dios había exaltado su nombre y le había hecho Señor, dueño, gobernante de todo, y Cristo, el ungido, el Mesías. Esos judíos que escucharon, dice la Biblia, sintieron dolor y tristeza en su corazón porque entendieron, convencidos por el Espíritu Santo, que había hecho algo que no debía haberse hecho, aunque sí debió haber pasado, porque era necesario que un justo, que la sangre de alguien inocente y perfecto se derramara para perdón de los pecados. Fueron convencidos de su pecado, y la Biblia dice que ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, y ahí quiero parar esta historia. Este Pedro, del que está hablando el capítulo 2 del libro de Hechos, era esa misma persona que en el capítulo 1 de Juan, no lo vamos a buscar. Andrés había ya conocido a Jesús, había ya escuchado a Jesús, hermano de Pedro, y en Juan se describe que Andrés encontró a su hermano Pedro y le dijo: Pedro, hemos hallado al Cristo, el Mesías del que hablan las Escrituras. Y la Biblia dice que Andrés, hermano de Pedro, lo trajo a Jesús. Cuando Jesús lo vio, describe el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, le dice Simón, ¿verdad? Y porque ese era su nombre original, no era Pedro, Simón. Y Simón significa una vara movida por el viento. Y le dice: Simón, ya estoy parafraseando, ya no te vas a llamar Simón, te voy a poner Cefas, que es Pedro, que significa roca. Porque Dios siempre concibe a las personas conforme a su diseño y conforme a su plan original, independientemente que por alguna razón sus padres le hayan puesto Simón, una vara movida por el viento. Como Dios lo miraba y como Jesús lo miraba, era como una piedra. Y la historia de Pedro en estas lecciones que vamos a aprender de su vida, literalmente fue por muchos años. Eso mostró en muchas etapas y en muchas circunstancias de la vida que ciertamente su corazón era alguien muy fácilmente movido por las cosas y las circunstancias, ¿verdad? Y la vida de Pedro de verdad está llena de lecciones. Ese Pedro, antes llamado Simón, aprendió durante toda su historia terrenal el profundo amor que Dios tenía por él y el profundo amor que él había experimentado al tratar de cerca por los últimos 2 años y medio del ministerio de Jesús. Ellos ya lo habían escuchado, porque a los 2 años, al año más o menos de Jesús estar ya predicando el evangelio del reino y sanando enfermos, como al año de estarlo haciendo, ellos ya lo habían escuchado en varias ocasiones. Fue cuando él les hizo el llamado personal para dejar sus redes y los iba a convertir en pescadores de hombres. Había pasado 1 año escuchándolo. Por 2 años y medio luego Pedro tuvo la experiencia de estar muy de cerca con el maestro, y tuvo experiencias así radicales en su vida, y en las que él de verdad mostró que era una vara movida por el viento, en un proceso de aprender a ser una roca, como llegó a ser él en la vida de la iglesia, y es para nosotros hoy una columna, como lo dice también Pablo, lo describe en un pasaje de uno de los libros que él escribe. Los que eran considerados columnas, dice Pablo en un libro de la Biblia, y ahí incluía a Pedro y los otros 10, con él 11, que habían estado con Jesús, porque Judas ya se había suicidado. Así que aprendamos un poquito. Yo quiero extraer de algunas historias. La primera está en Mateo 14, si usted me quiere acompañar, por favor. Mateo 14. Algunas lecciones para nuestra vida hoy. La vida es un continuo aprendizaje. Y como una de las expresiones que yo he usado ya a través de muchos años, sigo aprendiendo. Ayer estuve aprendiendo algunas cosas, antier estuve aprendiendo otras. El miércoles, jueves, martes, mientras visitaba con una de mis hermanas a una familia, aprendí otras. Esta semana para mí fue una semana así de lecciones muy directas, que me hicieron recordar las razones por las que Dios me salvó, algunas. Y
lecciones que creo yo van a ser determinantes también en lo que sea mis siguientes 2, 3 semanas, o 2 o 3 años, o 50 o 60 años, como Dios quiera darme, porque está bien. Así que la primera historia está en Mateo 14 y vamos a empezar en el versículo 26, si es posible ponerlo en la pantalla. Pongamos el 22, por favor, un poquito antes, gracias. Esta es una historia muy, muy conocida. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Él no subió a la barca, él se quedó despidiendo la multitud. Versículo 24, por favor. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, el 25, Jesús vino a ellos, dice, andando sobre ¿qué? 25, por favor. Sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Jesús les habló, les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y entonces Pedro, porque así era Pedro, esa varita, esa caña movida por el viento, también impetuoso, le dijo, Señor, si eres tú, porque Pedro era también bastante más atrevido como algunos de nosotros o como algunos de ustedes. Yo no soy muy atrevido, hay cosas que me dan mucha reserva y mucho temor, entonces yo me detengo, yo pienso, yo medito en algunas cosas, me aloco y generalmente meto la pata cuando soy muy deprisa, y a veces soy muy lento. Pedro no tenía de lento nada, él era acelerado, y fue el primero que cuando vio a Jesús en medio de todo lo que pensaban ellos que era un fantasma, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y eso hizo que Pedro tuviera una de esas experiencias que nadie más de sus discípulos tuvo. En algunas de las versiones escritas de la Biblia dice en el título que le pusieron, porque no está en los manuales originales, dice Jesús camina sobre la mar. No, debieron haberle puesto literalmente Jesús y Pedro caminan sobre el mar, porque no solo fue Jesús quien caminó. Y porque le cuento que Jesús después le dijo, pues acá estaba hablando con Jesús, ya no vamos a leer más, ahí nos quedamos. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y usted y yo sabemos la historia. Pedro no sé si saltó, no sé si se tiró, cayó parado sobre el agua como si se guindó, decimos aquí, de la orilla de la barca, cayó en el mar y empezó a caminar hacia Jesús. Pero mientras caminaba, él debió haber caminado y caminado y caminado en paz. Mientras él caminaba, dice la escritura, que empezó a ver que mientras él caminaba sobre el agua tranquilamente a la par de él, la cosa estaba muy acelerada, revuelta, el mar estaba picado, el mar estaba agitado, el viento estaba difícil. Eso no se había calmado porque no caminó sobre un mar calmado, sino sobre un mar complicado. Y de repente, viendo las olas, dice la Biblia que él le faltó la fe, y entonces cuando faltó la fe empezó a hundirse. Y entonces le dijo a Jesús, Jesús, sálvame que me muero, ¿verdad? Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le tomó la mano, no lo cargó, eso es lo que dicen la mayoría de intérpretes de la Biblia, y entró juntamente con él, solo que ya tomado de la mano, ya algo más real, no solo la palabra de fe, sino literalmente la mano de su Señor y la mano de Jesús, y entró con él caminando a la barca. ¿Qué lección podemos sacar de esta historia? Hablando de ser atrevidos en la vida y creerle a Dios, hablando de lo que Él nos decía, de creer las palabras que Él nos ha hablado. Aunque las circunstancias sean complejas y difíciles, nosotros no tenemos que mirar a ellas, sino debemos siempre mirar a Jesús, aunque la cosa parezca oscura y difícil. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por circunstancias o estamos pasando por circunstancias en las que no sentimos? Lo quiero decir así, es una palabra que no me gusta así usar mucho a mí en el Señor, porque la Biblia no dice que caminamos por sentimientos, sino caminamos por fe, y debemos vivir por fe. Pero a veces, quiero usar esa palabra hoy, no sentimos la mano de Dios que toma la nuestra, y aún en medio de creerle a Dios,
porque le creemos a Dios y seguimos confiando en Él en una medida, entra la duda y la crisis a nuestro corazón y empezamos a hundirnos en el mar de la vida y en el mar de las circunstancias, y a veces las circunstancias son tan abrumadoras que nos ahogan y creemos que ya no vamos a poder salir. Dios quiere recordarnos hoy que podemos literalmente caminar sobre las circunstancias y creerle a Dios, porque Él está allí y nunca nos abandonará. Pero tenemos que aprender a ver las circunstancias de una manera diferente, porque ellas siempre van a estar ahí. Y muchas veces mientras aprendemos en la vida, las circunstancias Dios no nos las quita, nos cambia a nosotros. Usted y yo necesitamos crecer. Y Pedro, ese Simón, luego llamado Pedro, que mostró su flaqueza, mostró su debilidad en este tiempo, en el proceso de la vida, porque vio a las circunstancias en lugar de ver a Jesús. Y él tuvo la oportunidad, como tú y yo lo hemos tenido muchas veces, de dejar que Jesús tome nuestra mano, que el Espíritu Santo tome el control de la situación y nos ayude a caminar literalmente sobre las circunstancias, porque en Dios y en Cristo sí se puede. 40 años después de que yo vine a Dios con todas las luchas y las incertidumbres de mi corazón, todavía tengo algunas hoy. Dios, puedo decir, ha sido fiel. Y como le decía a una pareja de la congregación que compartí anoche, después de 40 años le creo más a Dios y dudo menos, porque a veces todavía tengo dudas en mi corazón de muchas cosas. Todavía soy de carne y hueso, y todavía me falta el último paso de la perfección en la vida, que es morirme para recibir un cuerpo diferente y una vida completamente diferente, y hasta que llegue eso seguiré aprendiendo. Pedro aprendió que no debía haber puesto la mirada de sus ojos en las circunstancias, sino siempre ver a Jesús. Y qué bueno que cuando flaqueamos, que cuando estamos ahí desmayando, Dios siempre está ahí listo por su Espíritu. Jesús siempre está listo, ese otro consolador en nuestro interior está ahí listo para darnos la mano y hacernos saber que podemos contar con Dios. Primera historia. Segunda historia, vamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Capítulo 14. Y déjeme, antes de contar esta historia y antes que lo pongan en la pantalla, mencionarle algo más de la vida de Pedro, que si alguno de nosotros, creo yo, nos hubiera dicho Jesús esas palabras, yo creo que a nosotros nos hubiera costado mucho seguir siguiendo a Jesús. Hubo una experiencia, esa no es parte de los 4 puntos que voy a tocar, ya toqué uno, pero quisiera mencionarla a propósito, donde Pedro recibe de parte de Dios, del Espíritu Santo, una revelación donde él le pregunta a ellos: miren, la gente dice que eres esto, que eres un profeta que ha resucitado, y le pregunta a ustedes quiénes dicen que yo soy. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bueno, esto no te vino de lo humano, no te vino del pensamiento tuyo, no te vino de carne, sino vino de Dios. Dios te lo reveló, no te reveló carne ni sangre, porque ciertamente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahí al ratito, a la vuelta de la historia, Jesús les empieza a decir y a contar a ellos que Él va a tener que morir y va a tener que irse y los va a dejar. Todavía ellos no entendían ni sabían que el Espíritu Santo iba a morar en su corazón y que los iba a llenar para caminar en Dios. Y para Pedro, el hecho de que su maestro lo dejara, empieza viendo no el lado de lo que le estaba contando Jesús, que él, así como recibió la otra revelación, debió haber entendido que era parte del propósito de Dios para la vida de Jesús. Y entonces le empieza a decir: nada como eso te acontezca. En otras palabras, no te mueras. Y entonces viene Jesús tratando con ese Simón como una caña movida por un viento, le dice: apártate de mí, Satanás. Y yo digo: la gran va.
que a Dios se le ocurriera, que a Jesús se le ocurriera, que al Espíritu Santo se le ocurriera decirnos a alguno de nosotros o decirme a mí eso. Yo no sé cómo me sentiría de condenado, de culpable. Y eso fue difícil para Pedro. Fue otra de las experiencias que él tuvo que pasar en la vida. Y si lo oyeron los demás, estar con ese estigma todo el tiempo, que su mismo Señor, así como lo quería y lo amaba, le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro fue así. Él tenía cada cosa y cada respuesta en su naturaleza de impetuoso. Así que la segunda historia que quiero contar, habiendo mencionado esto, está en Marcos 14. Vamos a ver si anoté bien. Y que tiene que ver con Jesús le había anticipado esto a Pedro, y tiene que ver con el momento cuando Pedro niega a Jesús. Versículo 66, por favor, de Marcos 14. Jesús le había advertido. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Ya habían prendido a Jesús, ya Judas lo había entregado. Y cuando esta criada vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y ese Pedro mostró otra vez la debilidad de su corazón, y él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Lo negó y mintió. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y eso era una señal para Pedro de que estaba ocurriendo lo que Jesús le había dicho, que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y la criada, versículo 69, viéndole otra vez, comenzó a decir, ya no a Pedro sino a los que estaban allí, lo estaba delatando: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, porque él ya estaba platicando con ellos: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. A ver, que estaban platicando, pero se dieron cuenta que Pedro era de ese grupo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, qué difícil para él, lloraba. ¿Qué lección podemos sacar de esto, de un hombre, Simón, una caña movida por el viento, llamado a ser Pedro, llamado a ser Cefas, llamado a ser una roca? Tenemos que tener cuidado con nuestra suficiencia, porque hay muchas veces en nuestra vida que confiamos más en nosotros mismos y en nuestra habilidad y capacidad que en lo que Dios nos ha dicho y en las cosas que hemos aprendido de Dios y de su palabra. Nosotros debiéramos aprender lo que Pedro debió haber aprendido en el tiempo de estar con Jesús. Si es necesario morir por Jesús, Dios nos dará la fortaleza para que en medio de la muerte muramos en paz, sabiendo lo que lo estamos haciendo por amor a Jesús. Pero no es fácil. La historia del cristianismo está llena, en unos periodos de historia más que otros, de gente que se ha atrevido a dar su vida literalmente por amor a Jesús y no negarlo. Y nosotros tenemos que hacer eso en todas las circunstancias de la vida. La Biblia menciona esto de Pedro, pero hay otra parte de la escritura donde todos los demás también lo negaron. No fue solo él. Ya en el momento de la crucifixión, en todo este tiempo, Pedro andaba por aquí, Juan andaba por allí, pero todos los demás salieron huyendo, porque estaba escrito, dice que iban a herir al pastor y las ovejas se dispersarían, como ciertamente ocurrió. Tenemos que aprender
que aunque pasen los años y muchos años en nuestra vida cristiana, tenemos que tener cuidado con la suficiencia y seguir dependiendo de Dios y de su Espíritu y su fortaleza para caminar. Pedro negó a Jesús literalmente. Algunas veces nosotros lo negamos con nuestra vida y con nuestros actos. Yo recuerdo los primeros años de mi cristianismo, no puedo dejar de mencionarlo sin todavía sentir un poco de vergüenza en el corazón. Cuando en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora cargo esto, pero llevábamos la Biblia a las reuniones. Creo que todavía le pasa a algunos, ¿verdad? Y ahora pues es más fácil porque carga uno la Biblia en el teléfono, pero antes había que cargar una física, ¿verdad? Entonces a veces echaba uno la Biblia en una bolsa, porque qué pena y qué vergüenza que me miren entrar a la iglesia evangélica de Verbo allá en Jocotenango. Entonces algunos tal vez hoy estarán, ay, gracias a Dios, porque teléfono tengo que cargar y no tengo que cargar la Biblia. Recuerdo que para mí fue un poco difícil un tiempo, hasta que entendí que yo necesitaba con mi vida y aún en las cosas pequeñas que me tocaban con los amigos, que ellos supieran que yo ahora era un hijo de Dios y que estaba tratando de caminar con Jesús. La tercera, para avanzar un poco, está en el libro de Gálatas. Y el hecho de que esté en el libro de Gálatas, que escribió Pablo, quiere decir que Jesús ya había muerto, había resucitado, había ocurrido el bautismo en el Espíritu Santo, y este ya es un momento posterior. Ya Pedro había visto convertirse a 3,000 personas después de Pentecostés. Ya Pedro había sido testigo de las maravillas que Dios había hecho con ellos y con los gentiles, como lo voy a mencionar aquí. Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré, no traje mis llaves, las llaves del reino, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino. Y eso tenía que ver con el hecho que Pedro fue usado por Dios para abrir la puerta del reino de Dios en Pentecostés a los judíos y en la casa de Cornelio de una manera oficial a los gentiles. Allá Cornelio tiene una visión de Dios donde le dice: vea, anda a llamar a Simón, anda, vea y llama a Pedro, y él te va a dar más referencia, más enseñanza, más verdad de lo que necesitas saber. Las limosnas, las ofrendas de Cornelio habían, dice la Biblia, subido delante de Dios, porque Dios mira el corazón no solo de su pueblo, sino de todos los seres humanos. Y Cornelio necesitaba oír más de Dios, así que Pedro también es usado ahí en casa de Cornelio para que a los gentiles les sea abierta la puerta del reino de Dios, porque Jesús y Dios es para todos los seres humanos, no solo para los judíos. Pedro ya había experimentado todo eso. Y ahí en Gálatas capítulo 2 entonces ocurre esta experiencia, versículo 11. Todo un apóstol, todo un líder, todo un siervo de Dios, pero de nuevo esa naturaleza frágil y humana que siempre llevamos dentro y que nos recuerda nuestra necesidad de Dios aparece. Y entonces, ya como los gentiles se habían convertido, dice Pablo en Gálatas 2:11, por favor, versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, y le cuento que Pablo reconocía de verdad, en este libro de Gálatas él menciona que era columna, reconocía el llamado de Pedro, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, eso quiere decir otros judíos, comía con los gentiles. Se habían convertido, Dios los había alcanzado, así que no había problema, había que compartir con ellos toda la vida. Pero después que vinieron, es decir, llegaron otros judíos, a Pedro le dio pena, le dio vergüenza, le dio temor, se retraía y se apartaba para compartir solo con los judíos y no con los gentiles, dice la Biblia, porque tenía miedo de los judíos, de los de la circuncisión, que eran los judíos. Pero no solo eso, no solo Pedro participó en eso, sino que arrastró con él a otros, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, dice Pablo, que aún Bernabé
que me imagino el que diga que aún Bernabé, como quien dice, Bernabé no debió haberle hecho, porque Bernabé es un buen hombre, es un hombre fiel. Aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y dice Pablo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, a asumir ritos, tradiciones de los judíos que no tenían que guardar los gentiles. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y qué lección podemos sacar de esta historia de la vida de Pedro ya en el ministerio? Necesitamos, a pesar de los años y de las muchas cosas que hemos aprendido en el cristianismo, vivir de acuerdo a lo que Dios dice y enseña, y no por lo que otros piensan, que nos pasa mucho. A veces nos gusta mucho la apariencia, a veces nos gusta impresionar. Y en este caso, cuando llegaron los judíos, pues Pedro tenía mucha pena de que dijeran: este está abandonando la tradición de nuestros padres. Y algunas veces somos así y vivimos así. Nosotros, como pueblo de Dios y como hijos de Dios, debiéramos ser lo que somos donde quiera que estamos, porque no somos personas diferentes ahorita y personas diferentes a la tarde en la casa y otras personas diferentes mañana en el trabajo o en la escuela o en la universidad, donde quiera que Dios nos ponga. Debemos vivir en base a nuestras convicciones, a lo que hemos aprendido de Dios, y no depender de lo que otros piensan, aunque sí debiéramos tomarlo en cuenta, porque lo que otros piensan y lo que otros digan nos puede ayudar a cambiar algunas cosas que son necesarias cambiar en la vida. Y la última cosa que voy a mencionar de Pedro está en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 13, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13. Esta es una historia también conocida de muchos. Juan capítulo 13, por favor, y vamos a empezar, vamos a leer el versículo 4 para recordar todo lo que viene en la historia. Solo el versículo 4, por favor. Hablando de Jesús, dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5, por favor. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El maestro, un poco antes de ir a la cruz, enseñando lecciones determinantes para la vida de sus discípulos y para nosotros hoy aún. Esta es la famosa historia donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios hecho hombre, toma la actitud que todos los que amamos a Dios e hijos de Dios y servimos a Dios y a la gente debiéramos hacer para servir a los demás. Y entonces Pedro, de nuevo, esa vara movida por el viento que debía llegar a ser una roca y que estaba en el proceso de ser una roca, aprendió una de las lecciones más importantes de su vida. Él tenía que aprender a ser humilde, porque para servir hay que aprender a dejarse servir por Dios. En toda la Biblia usted va a encontrar el deseo del corazón de Dios de servirnos a nosotros. La muestra más grande de ese deseo del corazón de Dios de servirte y de servirme es la muerte de Jesús en la cruz.
La vida de Jesús es un testimonio completo de que siempre, particularmente quiero mencionar, porque es lo que relata la Biblia, de los 30 a los 33 años y medio que murió, Él aprovechó cada circunstancia y cada ocasión que se le presentó para servir a aquellos a quienes Él estaba llevando esas palabras que mencionan los evangelios al principio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo tenemos que aprender como parte de la vida a que Dios quiere lavar nuestros pies y traer reposo a nuestra vida. Pedro tuvo que aprender que la humildad es esencial para servir. En otra ocasión Jesús les enseñó diciéndolo de esta manera: ustedes saben que los gobernantes de las naciones, y yo a propósito quiero añadir algo más, los jefes en las empresas, aquellos que están en autoridad, la norma y la forma común de servir es aprovechar ese lugar de autoridad, dijo Jesús, para enseñorearse de aquellos a los que le sirven. Mire, usted quiere saber qué hay en su corazón, deje que lo ponga en una función de autoridad o de servicio, y usted va a saber de qué madera está hecho, por la forma en que lo hace. Ustedes saben, les dijo, que los reyes de las naciones, los gobernantes, los que están en autoridad, se enseñorean de los que están bajo ellos, y luego les dio esta lección a los discípulos: entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el mayor, el que quiera ser grande, ese es el camino de la grandeza, tiene que aprender a servirle a todos. Y esta es una de las formas prácticas que Jesús, durante su trato con ellos, les enseñó, que Él, como Rey de reyes y Señor de señores y Dios hecho hombres, les dijo: yo les quiero servir. ¿Sabe qué dijo Pedro? A mí no me lavarás los pies jamás. Ahí está más adelante en el evangelio. Esa caña, movida por el viento, de nuevo dejó que su corazón no entendiera la dimensión de la enseñanza de Jesús. A mí jamás me vas a lavar los pies. Y entonces ya Jesús se lo puso de otra manera: si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces ya Pedro, como siempre era exagerado: bueno, entonces bañame pues, le dijo. No solo me lava los pies, sino bañame mejor. No, le dijo, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Hay un deseo profundo, amados hermanos, en el corazón de Dios, de servirte, de ayudarte, de consolarte, de sostenerte, de levantarte, de afirmarte, de dignificarte por quien eres, porque eres un hijo y una hija de Dios. Dios, Jesús, siempre miró a Simón como un Pedro y como una roca firme en la vida. Y sin importar, amados hermanos, nuestras luchas y nuestras crisis, nosotros debiéramos aprender a vernos como Dios nos ve, porque eso cambia literalmente la forma que nosotros invertimos la vida en nuestra familia y en la vida de los demás. Llevo 40 años aprendiendo. No se preocupe, son las ventanas, el viento las movió. Llevo 40 años aprendiendo sigo tratando de verme como Dios me ve. Una buena escuela. Y no sé cuántos años tengo todavía por delante, pero seguirá siendo una escuela. Y ¿sabe qué es lo precioso en mi vida? Dejar que Dios me sirva. Él siempre allí, para mi vida y para la vida de mi familia. Le creo hoy más a Dios que ayer. Todavía tengo luchas, todavía tengo dudas, pero cada día que pasa sigo experimentando que Dios es fiel. Pedro aprendió. ¿Se recuerda aquella historia también? De esa no la quise mencionar, me vino ahorita a la mente. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Yo no sé si Pedro se puso a pensar en ese rato: lo negué, le fallé en el mar, en las circunstancias difíciles.
Le corté la oreja a un soldado por atrevido cuando lo iban a agarrar y no entendía que él tenía que morir. Y Jesús me tuvo que decir: mete tu espada, Pedro, porque para esto he venido y para esto he llegado, que era la lección final. Pedro aprendió que Dios lo amaba y después él abrió las puertas del reino a los judíos y a los gentiles. Y aún de viejo y ya más grande en el ministerio, todavía tuvo que ser reprendido por Pablito, porque siempre van a haber Pablos en nuestra vida que llegan a nosotros para recordarnos cuando metemos la pata que debemos tener los pies sobre la tierra. Amén. Yo quisiera invitarles a ponerse de pie, por favor.